Bueno, familia, bienvenidos. Bienvenidos a un video más. Acabo de llegar de mi corrida matutina, de mi corrida que tan bien me hace, y quería compartir un mensaje que venía reflexionando, y que vengo precisamente también compartiendo mucho, ¿no? Y nada, en el último trayecto fue como que empecé a hablar, ¿no? Con esa mejor versión, con esa voz de Dios, y era como que estaba totalmente claro, clarísimo, eh, por experiencia que vengo de vivir estos últimos 2 días, cómo estamos constantemente con esas dos voces en la cabeza. Cómo estamos constantemente con esas dos voces en la cabeza, como están escuchando. Está la voz de la negatividad y está la voz de lo positivo. Está la voz de la versión anterior y está la voz de la mejor versión. Está la voz del diablo y está la voz de Dios. Yo recién corrí con Dios. Arranqué corriendo con el diablo y terminé corriendo con Dios. Los últimos 25, media hora fue correr con Dios y los primeros 10 minutos fue correr con el diablo. Es una locura, familia, cómo nosotros nos podemos gestionar si sabemos también cómo pensar, si sabemos observar, si sabemos no comprometernos con los pensamientos, si sabemos tener las emociones controladas y si hay una emoción adentro nuestro, saberla detectar. Estoy vibrando en esto y como estoy vibrando en esto, tengo pensamientos de esto, pero siempre somos el que observa y siempre somos el que está de fondo. Y uno así, sintiéndose así y siendo pensado así, puede darse cuenta de la energía que está trayendo. Puede darse cuenta de cómo está vibrando. Puede darse cuenta de cómo está siendo en ese momento. Y quiero que sea cada vez más consciente y quiero, a ver, mi información es conciencia absoluta y es todo lo que a mí me sirvió. Y quiero que se entienda cada vez más esto. Quiero que cada vez se entienda cada vez más. Porque si ustedes se saben gestionar, si ustedes ponen el trabajo, si ustedes empiezan a buscar este tipo de información, de verdad que pueden estar sintonizados constantemente desde hoy, estés donde estés, en tu mejor versión. Estés donde estés, estés como estés. Pero que tienen que entender de que para entender esto y para llegar al punto de poder estar sintonizado con su mejor versión, tienen que poner el trabajo. Tienen que dedicar tiempo. Y esto va para cualquier persona porque constantemente están esas dos voces en todos los niveles. En todos los niveles. No es un yo estoy bien. No te mientas. No te mientas. Porque todo el mundo, y te digo todo el mundo, hasta el que tiene lo que tiene, hasta que tiene sus sueños cumplidos, hechos a su gusto y su semejanza, hasta cualquier persona, tiene esas dos voces en la cabeza. La gran diferencia es que también sabemos gestionar esos momentos y que también sabemos gestionar para salir enseguida de esa voz y de esa energía y sintonizarse enseguida en la frecuencia correcta. Porque ese es el truco. Saber cómo estamos, saber cómo podemos estar, saber cómo podemos gestionarnos, saber de que muchas veces tenemos que entregarnos y rendirnos, pero que sabemos que nos está pasando y estamos sintiendo como nos estamos sintiendo. Pero que hicimos cosas para gestionarnos y volver a la frecuencia de Dios y no la del diablo. Ponerse a hablar con Dios en vez de ponerse a hablar y enredarse con el diablo. Antes que nada quiero presentarme, soy Mateo Bolívar, tengo 32 años, soy un ex jugador de básquet profesional que jugó hasta hace 3 meses más o menos. Estaba jugando en segunda categoría en Uruguay, jugué 16 años de mi vida, de 32, en 4 países diferentes, soy argentino, jugué mayormente en Argentina, después también jugué en Brasil, en Chile y mi último año y medio en Uruguay. Di un paso al costado,
hace 3 meses en plena competencia porque estaba resonando con muchas cosas de mi profesión y también estaba cada vez creciendo más, ¿no? En este camino interno, en este camino de desarrollo personal, en este camino espiritual y sentí la necesidad por un vacío muy grande al encontrarme en competencia de dar un paso al costado porque no encontraba sentido, porque no estaba disfrutando, lo dejé de disfrutar por completo. Mis últimos 5 años de carrera fueron con un amor y con una intensidad muy alta porque precisamente poco a poco empecé a cambiar quién era. Hace 5 años llegó la espiritualidad a mi vida por medio de un libro y desde ahí no pude parar, desde ahí no pude desconectarme. Me sirvió abismalmente para, para, mi, para mi trabajo y mi amor y mi profesión que era en ese momento el básquet, pero hoy en día realmente siento que hay muchas cosas que quiero ir a cumplir en el mundo que no las podía cumplir por estar en mi profesión y que llegó un punto que tuve que tomar una decisión en plena competencia porque fue como que estaba siendo muy incongruente, no estaba alineada mi vida en ese sentido porque estaba no disfrutando el básquet y queriendo hacer otras cosas. Entonces me encontré con un vacío muy grande en el cual todo esto me di cuenta después, ¿no? Con el tiempo, mediante la observación, mediante mi propio análisis. Pero bueno, en ese momento tuve que tomar esa decisión que estaba totalmente clara y ahora estamos en esa transición a ir a buscar todo lo que uno soñó, todo lo que uno imaginó desde hace muchísimos años atrás y que por la profesión del básquet y decidir el básquet como trabajo, profesión y amor, no podía hacer un montón de cosas que, mm, que hoy en día quiero hacer, ¿no? O sea, y también era como que no podía o capaz que no estaba preparado. Puede ser cualquiera de las dos, ambas dos. Pero bueno, vamos a seguir con este video. Me gusta presentarme para que me vayan conociendo y conozcan mi historia y sepan un poco a qué va todo este camino. Me van a ir conociendo cada vez más porque mi camino va a estar completamente visto y marcado y documentado acá en YouTube. Y quiero que todos se lleven esta transición y este camino hacia materializar los sueños porque realmente se puede materializar. Hay que solamente estar con la fe, poner el trabajo y sentirse seguro de uno mismo. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante que, a ver, que se pueda entender, ¿no? Cómo gestionarnos, cómo estar alineados hacia esa frecuencia de la mejor versión, cómo podemos estar con pensamientos prósperos, abundantes y no estar enredados con los pensamientos de escasez. Primero tenemos que entender, y siempre lo marco y es lo que a mí más me sirvió, es cómo estamos sintiendo emocionalmente y cómo estamos pensando. O sea, nuestra emoción nos va a marcar siempre cómo vamos a estar siendo pensados. Hace un rato yo lo compartía, ¿no? Sentía una emoción negativa dentro mío, sentía un estado y mediante ese estado yo sabía que estaba siendo pensado. Sabía que estaba siendo pensado. Estaba como viendo muy a una semana, 2 semanas, 3 semanas y no estaba en el presente. Y yo todo esto me estaba dando cuenta, pero así y todo, por medio de esta emoción, no podía, digamos que, no podía salir de esa energía. Ayer fue un día en el cual me gestioné y me observé y fue como, eh, a ver, hacer la actividad de que hago, fue observar y analizarme, fue entregar, fue rendirme, fue constantemente un propio análisis y la energía seguía estando. Fue hacer la actividad y la energía seguía estando. Entonces decidí rendirme, decidí abrazar la emoción, decidí permitirla en mí, ¿no? Y hoy me levanté y otra vez esa emoción conmigo. Y precisamente a mí algo que me está haciendo muy bien y que se lo quiero compartir es esta actividad que hago, ¿no? Salir a correr a la mañana. Salir a correr a la mañana como primera actividad del día me está dando una elevación, ¿no? De frecuencia en la cual yo ya arranco el día con una energía completamente limpia, abundante, próspera, que me sirve un montón. O sea, corro en ayuno, casi de 10 horas, 11 horas, y elevo mi frecuencia. Y como les digo, al principio quizás no hay muchas ganas uno cuando se levanta, pero cuando volvemos, ¿cómo volvemos? O sea, yo fui de una manera y volví, es como que te diga, fui en un 4 un 3 y volví un 1000.
Entonces quiero que se entienda también de que no tenemos que permitirnos constantemente el que por medio de la pereza y que nos enríe la voz del diablo, el esperar que suceda algo para sentirnos bien. Nosotros podemos gestionarnos instantáneamente y tenemos que empezar a entender las actividades que al cuerpo, que a la mente, que al espíritu le hacen bien, como también las cosas que a ustedes le hacen bien de manera personal. Yo esta actividad la conecté en este último, creo que mes y medio. Y anteriormente a mí me gestionaba, por ejemplo, el leer. Y hoy en día también. Pero son energías distintas, son energías distintas. Hay días que me encanta arrancar leyendo y que siento que es mi mood. Y hay días que me gusta arrancar con la actividad. Y hay días que arranco con la actividad y después me pongo a leer. Y es como que una locura cómo me puedo gestionar en esa frecuencia. Pero lo más importante que quiero que se lleven es cómo no ponerse a charlar, no ponerse a hablar, no ponerse a justificarse, no ponerse a, sí, a interactuar, ¿no? Con esa versión anterior, con ese, no darle de comer al lobo negro, familia. Porque tenemos que entender de que el lobo negro nos quiere débil, nos quiere en esa versión, nos quiere bajos. Entonces, nosotros tenemos que entender que por más que la energía esté y nos sintamos de una manera, nosotros tenemos que tener herramientas para gestionarnos día a día para salir de esa frecuencia. Tenemos que tener un día a día, una rutina, unos hábitos en los cuales a nosotros nos hagan constantemente sentir bien. Y que por más que muchas veces nos sintamos cansados y no tengamos ganas, que es lo más normal cuando uno empieza a prolongar cada vez más todo esto, tienen que hacerlo. Porque eso los va a llevar a ustedes a vivir en paz, a vivir sintonizados en mejores frecuencias, a vivir sintonizados en charlar con la mejor versión, en charlar con la voz de Dios, en charlar con el próximo nivel. Cuando uno se gestiona a base de herramientas mentales, a base de actividades, a base de lo que le gusta, uno está constantemente sintonizado en la frecuencia que sí. Después la vida suceden cosas. Y cuando suceden cosas de la vida tenemos que tener las herramientas mentales para que no nos invada y que no nos entre el diablo por ahí. ¿Se entiende? Muchas veces es enérgico, muchas veces es porque estamos cansados, muchas veces es porque suceden cosas en la vida, muchas veces es porque no nos sale algo. Nosotros debemos estar preparados para la vida. Si uno no está preparado para la vida, vive hablando con el diablo. Vive hablando con las versiones anteriores. Vive hablando con la escasez. Hay que hablar con la abundancia, familia. Y para hablar con la abundancia, nosotros tenemos que estar preparados. A mí se me viene mucho también el tema del básquet. O sea, a mí cuando empecé a adquirir la información espiritual, que la información espiritual no deja de ser una conexión interna y no deja de ser perspectivas que te hacen conectar con la frecuencia de Dios. Tienen que entender esto. Entiéndanlo. Lo que acabo de decir, entiéndanlo. Vuelvan para atrás y escúchenlo las veces que lo tengan que escuchar. Es algo que te va a potenciar a vos en la vida y en lo que vos haces. Porque vas a tener las perspectivas y los pensamientos correctos para que el diablo no entre. Para que el diablo no entre. ¿Por qué? A mí me, digamos, cambió abismalmente mi rendimiento, mi disfrute, mi presencia, mi trabajo, el poder empezar a jugar afuera del país con mi profesión cuando leí y empecé a leer espiritualidad. Porque me alineó completamente con mi ser y me dio las perspectivas correctas para yo no hablar con el diablo en la cancha. Porque anteriormente, si yo metía y arrancaba bien, hablaba con mi mejor versión dentro de la cancha. Y cuando los partidos se ponían un poco más o menos y para abajo, hablaba con el diablo. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que constantemente saber quiénes somos, entender que las cosas suceden, que se puede haber un partido malo, que puede haber tiros errados, que puede haber pérdidas, que puede pasar algo en la vida, que te puede dejar tu novia, que se puede morir un familiar, o sea, eso son cosas que pasan y que van a suceder, no va a salir siempre todo bien. Y después, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Desde qué emoción? La gente no sabe cómo está o calibra y normaliza el llegar con miedo a la cancha. O sea, se normaliza el vivir con miedo, el llegar con miedo a la cancha. ¿Por qué? ¿Por qué se normaliza el llegar con miedo?
Hay que llegar, pero que te voy a comer el cogote, porque estoy preparado, porque estoy alineado, porque todos los días yo hago el trabajo. ¿Por qué con miedo? Hay que justificar el miedo de llegar a la cancha. Hay que llegar con adrenalina, con ganas de jugar y de pisar cabeza. No hay que llegar con miedo y ahí ver, bueno, vamos de a poquito al partido, vamos a ver qué pasa. Si te preparas todos los días, si entrenás todos los días, es porque estás pensando así. Entonces, cuando vos cambiás ese pensamiento, llegás diferente a la cancha. Llegás distinto. Y también pasa para las acciones constantes, ¿no? Cómo uno puede tener un error, otro error, y ahí, ¿con quién te pones a hablar? ¿Con quién te pones a hablar en ese momento? Si te pones a hablar con el diablo, no disfrutás del partido. No estás presente, empezás a vibrar el miedo y estás operando de la escasez y estás jugando más mental. Y te limitas solo. Si aceptás, entregás, sabés que es parte, sabés que si te frustrás te pones a hablar con el diablo, sabés que si te enojás te pones a hablar con el diablo, si sos consciente de esto, yo no sé si te enojarías, yo no sé si te justificaría enojarte, yo no sé si para mí llevarías tu atención a seguir jugando, llevarías tu atención a estar presente, llevaría tu atención a querer aprender y querer verdaderamente entender lo que impacta el aceptar, lo que impacta el dejar ir, lo que impacta el rendirte, el soltar, aceptar que te equivocaste. No pasa nada. Soltar tu vieja versión y de querer justificarse. Soltalo. Déjalo ir. Basta, 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 basta. Y rendite ante la vida, bro, hermana. Rendite ante la vida, no ante el partido, ante la vida. Y esto va para cualquier persona. Me deja mi pareja, aceptá. Si no vas a estar una semana, 2 semanas, un mes, un año hablando con el diablo. Aceptá. Soltá. Soltá los momentos, soltá lo que viviste, soltá toda la historia y la película que te hace, soltá. Se dejaron. No aguantan más ninguno de los dos. Basta. Aceptá, soltá. Déjala ir, déjalo ir. Déjalo ir. No le lleves más atención. Dejar ir es como que yo entrego esto, entrego acá y acá hay una cinta. Lo suelto, la cinta se lo lleva. Lo dejo ir y me rindo. ¿Me rindo a qué? Ante la vida, ante lo que está sucediendo, ante el partido. Me rindo ante la vida, ante el partido. Pongo el partido porque justo puse ejemplo de básquet. Va para cualquier deporte. Va a la persona. Va a la vida. A la vida. A la vida. ¿Qué me importa lo que hagan? Me juega al básquet, juega al golf, hace mueble, que me encanta decir que hagan mueble. Ya está. Está entregando el mueble y se cayó y se rompió. Listo, hay que hacerlo de vuelta. Hay que hacerlo de vuelta. Putear, patalear, te enojá, que a este que te lo tiró, que... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Está roto el mueble. Se rompió. Lo estaba cargando, se le cayó el pibe y se rompió. ¿Qué hacemos? Solucionamos, ¿no? Aceptamos. Listo, ¿qué pasó? Bueno, se charla. Cada uno verá en la situación qué responsabilidad tuvo. Listo, se charla, se hace de vuelta, te lo mando la semana que viene. ¡Listo! ¡Listo! Listo, fácil, sencillo. Si no, ponete a charlar con el diablo, si no, ponete a vivir las emociones del diablo y sufran. Y sufran. Sufran tranquilo. Vuélvanse locos entre todos ahí. Quieranse pelear. Estrésense. Háganse mal. Dáñense. Vayan con el ego. Vayan con el diablo. Sean animales.
Y va para cualquier persona, repito. Y va para cualquier persona en cualquier punto que esté. Ese que yo estoy bien. ¿Estás bien? Está con el diablo. Está bajando la guardia. No, yo estoy bien. No, no sé, no. Está bajando la guardia. Tenés un ego gigante. Tenés un ego gigante. O sea, tenés más ego del que más cegado está. Porque te crees que estás bien. Porque te crees que ya está, yo así estoy bien. Si te frustra, te enojas. O sea, date cuenta, te frustras, te enojas. Te limitás. Justificás el poder enojarte, justificás el limitarte, justificás eso con tiempos. No, es que ya lo voy a agarrar. No, es que... Sí, obviamente. Pero estás poniendo el trabajo. Te estás gestionando. Estás queriendo aprender y llevando día a día a aplicar lo que es la aceptación. Estás queriendo pensar mejor. Estás queriendo solucionarlo ante eso. Si estás haciendo absolutamente todo, bien, perfecto, son los tiempos. Son los tiempos. Todo necesita tiempo, todo necesita adaptación también. Pero ¿lo estás haciendo o no? ¿Estás con ese deseo de mejorar esa parte mental? Esa parte de gestión y autogestión de comportamientos para sentirme bien. ¿Estás conectado con vos? ¿Lo estás haciendo? Porque así radica el juego, para ir en constante mejores niveles. El que dice que está bien y el que dice que yo estoy haciendo... Bueno, pero si te enojas, hay algo que está fallando en la ecuación. Justificarse es parte del ego, justificarse es parte de la escasez. Entonces, a mí me pasó ayer que yo no justifiqué mi estado, porque hice todo para no vibrarlo. Y lo que no hice fue precisamente correr. No hice correr. ¿Y qué análisis me da? Que el correr no lo tengo que sacar de mi vida. Que el correr no lo tengo que sacar de mi vida. Y sobre todo hacerlo a la mañana, porque es como más energizado yo arranco el día. Y yo ahora estoy con una energía increíble. Pero ¿qué va a pasar mañana cuando yo me levante? A las 5 de la mañana me levante, haga mi media hora de rutina y yo después tenga ganas de salir a correr. Muchas veces voy a tener ganas, muchísimas veces no voy a tener ganas y no voy a tener ganas. ¿Y quién va a estar ahí queriéndome frenar? Esa voz. Esa voz. Y si yo no voy y le hago caso a esa voz, ya me pongo a hablar todo el día con esa voz. Y después cargo culpa porque no salí a correr. Y después estoy con otra energía porque no hice la actividad que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que me pasó? Pero como yo terminé mi promesa y tenía que hacer otras cosas y llevé la energía a otras cosas, hoy me estoy dando cuenta que la actividad física, y sobre todo personalmente en ese momento, y esta actividad física a mí, me eleva enormemente la energía. Entonces, ¿cuál es mi reflexión ante todo esto? Descubrí que no me tengo que alejar de la corrida, y sobre todo en la mañana, porque arranca mi energía diferente, totalmente diferente. Entonces yo ahora ya sé cómo arrancar todos mis días de una manera altísima, y que después, muy probable, que genere una carga en el tiempo, y quizás un día diga, hoy arranco leyendo, hoy no voy a correr, pero hoy, un día, después de semanas. O sea, todo se siente, todo se siente. Y yo, al no haber salido a correr, el domingo yo lo estoy descansando, hoy estamos en miércoles, fueron 3 días. 3 días. Y que pasaron situaciones en mi vida en las cuales me movieron la estantería, después pasó otra situación, empezó a bajar mi energía, justo yo cumplí mi promesa y tenía que hacer otras cosas y tuve que romper un poco mi rutina para llevar, porque si no, no me alcanza el tiempo.
Y así todo también sé que me justifiqué. Le estoy contando todo, ¿no? Para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan de cómo funcionamos y de que es una constante. Y que vengo de 90 días así, ¿eh? Y que por hacer desintonizarme 2 días, 3 días, por algo que me pasó, fue justo en el momento que me movieron la estantería, me sucedió algo, terminé mi promesa y cambié mi rutina 2 días. Mi energía hizo así. Energía mental, energía emocional, energía... 2 días. 2 días. Y hoy me levanté y digo, tengo que salir a correr ya y tengo que reconectar con la rutina que eh, me estaba haciendo tan bien. Y salí a correr ahora y fue como que fa. Y volvió toda esa energía, volvió todo ese poder. Entonces quiero que se entienda que a mí hoy en día me sirve esto. Antes yo no salía a correr, antes era otra cosa. Que cada uno está en diferente punto. Y que cada uno debe atacar lo que tiene que atacar. Primero son las emociones. O sea, si vos te sentís mal, pensás mal, tenés comportamientos negativos, te destruís, te drogás, tomás alcohol, estás obeso, salí a correr a las 6 de la mañana, no te va a hacer nada, no te vas a sentir como yo. Tenés que empezar a dejar las drogas, a dejar el alcohol, tenés que empezar a comer mejor para bajar esos kilos de más, tenés que empezar a atacar tu mindset, cómo pensás, que viene y es desde las emociones. Tenés que entender las emociones, tenés que entender cómo pensás, tenés que entender tus comportamientos, tenés que alejarte de tu comportamiento, tenés que empezar a comer bien, tenés que empezar a estructurarte, tenés que empezar a tener una rutina, tenés que empezar a tener mejores hábitos, tenés que empezar a tener una disciplina, tenés que empezar a leer, tenés que empezar a leer. Tienen que empezar a leer si no leen. Lean, abran la mente, que el ruido las atrofia, las mentes, las atrofia. Y familia, es así una constantemente. Nosotros tenemos a vos adentro nuestro y la vamos a tener toda la vida. Por eso hay que prepararse para la vida. Por eso hay que prepararse y estar constantemente con buenos hábitos. Por eso hay que estar constantemente entendiendo cómo funcionamos, teniendo las perspectivas correctas. Hay gente que piensa y tiene otro tipo de perspectivas y otro tipo de herramientas. A mí la que me sirvió son las que yo comparto. Por eso siempre voy a nombrar las emociones, los pensamientos, comportamientos. Por eso nombro las herramientas de soltar, entregar, dejar ir. Por eso hablo tanto de eso, porque es lo que a mí me sirvió. Quizá otra persona te dice, mira, hacerlo así, 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 y si quizás funcione y seguramente funciona, si a él le funciona. Tenés que saber cómo esa persona siente, cómo esa persona está, cómo esa persona vive, qué es lo que tiene. Es así, es así. Hoy en día yo personalmente, la realidad es que el que más siente el cambio interno y para cómo está viendo la vida es uno, obviamente. Hoy quizá yo lo material no puedo andar motivando, ¿no?, a las personas, incentivándola, dándole fe desde lo material, pero sí desde la sabiduría, y lo sé muy bien. Primero por experiencia propia, después por muchos chicos que se han acercado a hablar conmigo y que han progresado un montón, pero es como que también después se llega a un punto en el cual es imposible no querer compartir la información. Es imposible no querer compartirla porque ¿qué hago? ¿Qué hago yo en mi casa haciendo mis cosas y sin hacer esto? Es como que ya después en un momento empezás a darlo porque o sea, estamos hechos así de lo mismo. Estamos hechos de lo mismo. Cuando ustedes, ojalá que todos los que estén viendo este video conecten con su poder interno y conecten con, con la abundancia, les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. Lo van a querer compartir. El tema es no llevárselo a la gente, sino de compartirlo abiertamente y a la gente que le resuene, buenísimo. Pero la realidad, familia, es que personalmente me ha transformado la vida esto. A cómo vivir. Tienen que entender eso, a cómo vivir. Y si yo no supiera esta información, yo quizás estoy con esta energía días, semanas. Y lo más importante es cómo uno está viviendo, cómo uno vibra, cómo uno piensa. Y tienen que entender de que no hay que esperar absolutamente nada. No hay que esperar absolutamente nada. Nada. En este momento
podés, si te conocieras bien, podés gestionarte, podés observar, che, me levanté hoy sintiéndome un poco culpable. ¿Por qué pudo haber sido? A ver qué hice ayer. Ah, claro, porque me desalineé y hice aquello. Bueno, listo, ya está, aprendimos. Agradecemos por saber la data que me hizo sentir en culpa. Ahora obviamente que no se vuelve a hacer y nos volvemos a la rutina que sabemos que no hacemos bien. Y si en ese día hiciste algo y te hace sentir culpa y detectaste la culpa y pudiste hacer una situación para sacarte la culpa de encima, magnífico. Como también prevenir la culpa, no, si hago aquello me voy a sentir culpable, no lo hago. Magnífico, te mantenés en la frecuencia siempre de la mejor versión, en la frecuencia de Dios. ¿Quién te quiere hacer sentir culpable? ¿Quién te quiere hacer pecar? Dios no tienta. Llévense esto. Esto le puede, o sea, yo cuando leí esto, fue hace 2 o 3 días en la Biblia que lo releí, ya lo había leído. Dios no tienta. Por lo tanto, toda tentación viene del diablo. Toda tentación viene de tu vieja versión. Entonces, cuando vos te sientas tentado, es el diablo hablándote. Cuando vos te sientas tentado y lo hagas, estás con el diablo. Y yo ayer fui tentado y fui llevado a la heladera y me serví una porción más de yogur con miel, sabiendo de que estaba excediéndome. Pero ¿qué fue lo que me hizo básicamente también tomar esa acción? Y yo sabiendo la información y teniéndola y todo, fue mi pelota de energía que estaba sintiendo entre antes de ayer y ayer. Y lo comparto y es como que no pasa nada. Pero al diablo lo estoy cagando a goles. Lo estoy cagando a goles al diablo, lo estoy cagando a goles mal. Y que no me justifico, porque lo estoy cagando a goles. Pero bueno, entiendo, sé que somos personas en las cuales eh, tenemos, no quiero como, somos pecadores. O sea, pensar una barbaridad de, no sé, pensar algo, ¿no? O sea, ya pensar mal de alguien, estás pecando. Imagínense al punto, ¿no? De que somos pecadores, estamos hechos así. Y que ayer me tentó, me tenté, fui y lo hice. Fui y lo hice. Cargué una culpa y que hoy, por ejemplo, ya me doy cuenta cómo me levanté y cómo está mi energía y me sintonizo nuevamente absolutamente todo. Y es así una constante, es una constante, es una constante, es una constante. Estamos hablando de una porción que, a ver, yo no me lo justifico, ¿eh? Me tentó el diablo y lo hice. Y estoy hablando de una porción que fue tirarle un poco de miel a una porción de yogur, ¿eh? Todo encima sumamente sano. Pero yo ya estaba lleno. Fue gula. Y la gula es una de las tentaciones del diablo. Y una de las tentaciones que también la gente entra. Y hoy en día es mi déficit, mi tendón de Aquiles, porque después realmente no hago nada. No tomo alcohol, no me drogo, no salgo. Me levanto todos los días 5, me acuesto temprano, leo, me capacito. Estoy todo el día sintonizado en la energía que sí. Disfruto mucho la comida y sé que ese pequeño excesito que me doy cada un par de días, lo tengo que trabajar y que lo vengo compartiendo, lo vengo diciendo. No pasa nada. Es mi nivel, es en el punto que hoy en día estoy. Por eso digo, imagínense que somos todos diferentes en ese sentido, pero que estamos todos hechos de lo mismo. Entonces una persona que está obesa, que toma alcohol y que se droga, tiene que comer mejor, entrenar, dejar las drogas y dejar el alcohol. Ponerse a hacer una rutina distinta. O sea, una persona que vive así tiene una vida totalmente desordenada. Es un 2 más 2, sencillo, desordenada. No tengo que ni conocerlo. Entonces, se tiene que ordenar, se tiene que disciplinar, tiene que tener hábitos, tiene que mejorar en esas cosas que está pecando a otro fucking nivel. Así que nada, familia, quería compartirles eso. Que constantemente nosotros estamos con esas dos voces y depende de quién alimentemos, nos lleva el día, nos lleva la semana, nos lleva el mes, nos lleva la vida.
Y si no somos conscientes, realmente estamos viviendo con uno o con otro. Y que tenemos que estar viviendo siempre en esa búsqueda de esa mejor versión. De esa mejor versión. Tenemos que estar sintonizados a esa voz. Y tenemos que gestionarnos y armar una vida alrededor de estar sintonizados a esa voz. ¿Qué es esto? Estar alineado. Estar alineado con Dios. Es así de sencillo. Y Dios te va a ir haciéndote sentir más poderoso, te va a hacer sentir mucho más abundante, te va a hacer sentir capaz, con confianza, te va a dar todo el poder necesario. Pero no significa de que el diablo no va a aparecer en el camino, va a seguir apareciendo constantemente. Lo que pasa es que las personas viven con el diablo. El mundo vive con el diablo. La sociedad vive con el diablo. El ruido es el diablo. Entonces hay que empezar a sintonizarse con la frecuencia de esa mejor versión, con la frecuencia de Dios, y empezar a hacer las cosas, empezar a pensar, a pensar, a tener pensamientos de esa sintonía, a tener emociones de esa sintonía y a tener comportamientos de esa sintonía. Y en cada momento. Entonces llega un punto en que detectás cuando te estás frustrando y haces ¡vum! Y te pasás de frecuencia. En el momento. Podés prevenir sentir la culpa, podés prevenir sentir la vergüenza, podés prevenir el arrepentimiento. Cuando lo hiciste, lo detectás, lo observás, sabés que lo tenés que seguir mejorando. Pero sabés que pecaste, sabés que te hizo sentir así. Y que el empuje debe ser el trabajo, debe ser el querer superarlo, no el justificarse. Yo lo quiero superar, es una realidad. Lo quiero superar y es algo que lo vengo trabajando desde hace meses. Tengo que comer esto como esto, no me paso 200 calorías, es esto, es esto, es esto. Encima el diablo a mí me entra con que ahora al hacer, digamos, un volumen que tengo que comer de más, dale, si podés comer de más, es lo que me dice mi mente, así me dice el diablo. Come un poco más, si estás rico, aparte tenés que comer de más y tenés que comer carbohidratos. Miel carbohidrato, el yogur carbohidrato. Comete, pasate 100, 150, no pasa nada. Yo quiero que sea lo que tengo que comer. Aparte mi cuerpo me lo decía, ya estaba lleno. Y estoy hablando de 150, 200 calorías, 150 diría, con justamente lo que me tengo que exceder. Pero no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque cómo me siento yo cuando clavo los macros en 2500, 2600. ¿Cómo me siento? Magnífico. Me dormí con 2800 calorías, me pasé de carbohidrato encima, que es lo que tengo que comer, repito. Me pasé más hinchado, más lleno. Hoy me levanto y hago todo lo mismo, pero es como que pequé en eso. Si hubiese cumplido, mejor energía, más sintonizado con Dios, más merecimiento. Y así constantemente. Sucede algo en la vida, me enojo. Ayer me enojé porque estaba con esta pelota de energía y digo, wow, ¿cuánto hace que no me enojo? ¿Cuánto hace que no me enojo? Y digo, la concha de la lora este celular. No fue enojo, fue que puteé. Así fue. Fue que puteé y digo, ¡fa! Y me di cuenta en el momento, ¿cuánto hace que no puteo? ¿Cuánto hace que no puteo? Fue como la concha de la lora. Y ahí al toque, ¡fa! Y ahí enseguida lo revertí, ¿se entiende? Lo revertí como diciendo, ¡qué bien! Antes era puteada constante, 24/7, todo el día. Vivía con el diablo. Entonces, familia, tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Que hay que poner el trabajo para pensar mejor. Hay que poner el trabajo para sentir mejor. Hay que poner el fucking trabajo para comportarse mejor. Todo esto a ustedes lo va a llevar a la vida que ustedes quieran crear, porque van a estar sintonizados con Dios. Es lo único que tienen que hacer. Es lo único que tienen que hacer. Lo único. Alinearse con Dios, alinearse con su ser, con su espíritu los conecta con Dios, en mejorar lo que acabo de decir. Eso es alineación. Pensamiento, emoción, comportamiento. Así, pum, recto, al espíritu. Y quédense tranquilos que si ustedes son unos fieles caminantes y de querer conectar con su espíritu a otro fucking nivel, Dios va a aparecer en su vida. Familia, les dejo este video para los que estén en busca de mejores versiones. Pongan el trabajo. Pongan el trabajo. Pongan el fucking trabajo. Todos saben lo que a ustedes los aleja. Voy a hacer otro video después de cómo empezar a sentir y que empiece a llegar la materialización de las cosas.
es todo energía, cómo uno siente a medida de esta alineación, cómo empieza a funcionar la ley de atracción. Es un video para también compartirlo y lo voy a dejar en futuros videitos acá en mi canal. Familia, ha sido un placer, nos vemos en el próximo video.